Buenas tardes, economista Jorge. El tema que vamos a exponer son las normas APA y los criterios bibliográficos y las referencias. Normas APA. Las normas APA tienen su origen en el año de 1929, cuando es un grupo de prólogos y administradores de negocios que acuerdan establecer un conjunto de estándares, reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos como márgenes y fondos de documentos, puntuación y abreviaturas, tamaño de letra, construcción de tablas y figuras y citación de referencia. La última versión de las normas APA corresponde a la sexta edición. Este manual cuenta con más de 300 páginas. Una de las principales razones para usar las normas APA en su publicación es que el nivel internacional es uno de los estándares más aceptados. En este sitio web pretende poner el alcance de las personas hispanos hablantes de las normas APA actualizadas de una manera organizada y con ejemplos. Puedes comprar y descargar el manual completo de la sexta edición de las normas APA. ¿Cuál es el objetivo de las normas APA? APA tiene como objetivo avanzar en la creación, comunicación y aplicación de conocimientos psicológicos para el beneficio de la sociedad y el progreso de las demás personas. Su visión es sobresalir como una valiosa efectividad e incluyendo organización desarrollando la psicología como ciencia. El estilo APA es ampliamente aceptada en las ciencias sociales. El estilo de la cita en la Asociación Psicológica Americana, APA, requiere paréntesis dentro del texto más que de las notas de pie, de página o finales. ¿Cómo se escriben las citas con normas APA? Las citas en el texto proveen información y usualmente se coloca el nombre del autor y la fecha de publicación, lo que permite que el autor ubique luego la entrada bibliográfica correspondiente. La información completa sobre cada fuente citada en el texto se desarrolla en la sección llamada referencias, ubicada en la parte final del informe de investigación. ¿Cómo se escriben los títulos? Los títulos en normas APA tienen un estilo que requiere de una redacción clara y continua. Se utiliza 3 niveles de títulos, uno como principal, escrito con negrita y centrado, uno secundario escrito con cursiva y al margen izquierdo, y uno terciario escrito con cursiva, pero el texto continuado de la misma línea. No forma más clara indicamos y consideramos de siguiente manera. Los párrafos que siguen a los títulos no necesitan tener sangría, pero todos los otros sí deberían tenerla en cualquier otro caso. En redacción, evite usar adjetivos o pronombres especificados. Así también deberíamos evitar las asunciones derivadas de los estereotipos de géneros sobre la gente, sus habilidades, actitudes y relaciones. Los textos deben ser redactados en tercera persona, o mejor aún, en un infinito, prefiriendo siempre los autores consideran o se consideran en vez de escribir la frase como nosotros creemos. Las ventajas de las normas APA. La información presenciada es de menor extensión y la suficiente información para seguir con la idea o expresión. Esto le permite a la persona ahorrar tiempo y esfuerzo en su búsqueda de la información y los artículos, así como facilitar lectura de la escritura en comparación con los formatos como el estilo Chicago. El estilo APA es utilizado principalmente con la finalidad de facilitar y simplificar la búsqueda de información científica. Además, ayuda al investigador en las áreas sociales a mantener un orden de ideas y formar una estructura general en sus escritores, facilitando esto su rápida publicación y divulgación del conocimiento adquirido y descubierto por medio de investigaciones radiales. Un formato estilo APA.
al momento de redactar facilita la comprensión al lector, así como la transmisión de la idea que se quiere dar al público. Guía general de las normas APA, de un trabajo de investigación. Fase del trabajo de las normas APA. Primero, introducción a la investigación. Autor y año citado en el texto. No es necesario un paréntesis. Autor no citado en el texto. Se coloca al final su apellido, año entre paréntesis. Autor citado en el texto, seguido el año entre paréntesis y apellido. Segundo, resultado. Las tablas y figuras deberán complementar y clarificar el texto, evitando incluir tablas que no aporten más información a lo expuesto en texto. Estas deberán ir numeradas consecutivamente con números indo-arábicos bajo la figura. Número 3. Referencia. Las referencias deben ser escritas en orden alfabético por el apellido del primer autor o editor. Cuando un apellido es compuesto, ordénalo según el prefijo y asegúrese que este esté incluido también en la cita. Pregunta: itálica o subrayada. Si se está escribiendo en un procesador del texto que no permite el uso de itálicas, el formato APA permite que se subraye. Referencias y necesidades de citas. Es normal encontrarse trabajos que no tengan citas, bibliografías ni ninguna referencia con el autor. Un buen trabajo es aquel que se encuentra citado, que se encuentran referencias y su bibliografía al finalizar su investigación. La necesidad de las citas y referencias. Además, hay otros motivos que hacen de referencia bibliográfica un elemento imprescindible. Son: dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyatura a las informaciones, tesis, teorías, etc. que mantenemos. Dar fiabilidad a nuestro trabajo documentado, el origen de las afirmaciones y contenidos, y permitiendo su verificación. Reconocer los méritos ajenos impidiendo el plagio. Permitir al lector implicar determinados apartados del trabajo. Como bien nos indica Rosana Silva en su obra Cita bibliográfica, cuando las fuentes que sirven de soporte a un trabajo de tesis de grado se mencionan incorrectamente o de manera incompleta, se malinterpretan o citan fuera de contexto, para inclinarnos a favor de la argumentación propia. Se corre el riesgo de que lectores conocedores del tema consideren que se encuentre ante situaciones de plagio o errores de interpretación. Conviene aclarar brevemente la diferencia entre cita bibliográfica y referencia bibliográfica. Una cita es una forma de referencia breve colocada entre paréntesis dentro de un contexto o añadida al final del mismo como nota al pie de página, al final del capítulo o al final de la obra completa, y su función es identificar la publicación de la que se ha extraído la frase citada al pie de la letra. La referencia bibliográfica se coloca al final del documento completo. Generalmente se ordena por orden alfabético del primer elemento de la referencia. Deben incluirse solamente las obras citadas en el texto. No se debe introducir bibliografía consultada pero no mencionada. En el caso de las citas, la forma de citar puede ser numérica con un superíndice en la palabra o con un número entre paréntesis. Nunca debemos olvidar que si la idea de la información se extrae literalmente, el texto copiado debe estar entre comillas para manifestar la particularidad. Ejemplos de la importancia de las citas en el mundo científico y académico. Muchas son las ocasiones en el mundo científico y académico en que las citas tienen una importancia vital. Vamos a destacar por su importancia el impacto y de Page, Rand and Google. El factor de impacto. El factor de impacto de una revista es el número de veces que se cita por término medio un artículo publicado en una revista determinada.
Es un instrumento para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico. Obtener el factor de impacto de una publicación se ha convertido en una especie de garantía de calidad editorial. Supone un excelente atractivo para lograr que los autores envíen sus mejores manuscritos a la revista y esto redunda en incrementar su calidad e impacto. Para fijar el impacto de una publicación se requiere la construcción de bases de datos que, de una parte, registren los trabajos publicados en las principales revistas de los distintos campos del saber y, de otra, permitan contabilizar las citas que dichos trabajos pueden recibir. En la actualidad, solo el Instituto de Información, radicado en Filadelfia, en Estados Unidos, requiere en toda la naturaleza. Estas bases de datos, junto al JSR, que es la publicación donde se clasifican anualmente las revistas por factor impacto, se ha convertido en los últimos años en el estándar de facto en el análisis y evaluación de la actividad científica desde el punto de vista cuantitativo. Así pues, un artículo son citas, no podría entrar en esta rueda de estudios y por tanto quedaría fuera del juego científico. Google interpreta un enlace de una página A hacia una página B como un voto de la página para la página B, es decir, la página más enlazada por otras páginas más citadas. Se supone mejor y por tanto merecedora de esta destacada en su lista de resultados. Con esto, damos por culminado la exposición de las normas APA y cómo se las utiliza.